Mi nombre es Mirna Ulloa Suárez, tengo 74 años de edad y en esa época del terremoto del 60 yo tenía alrededor de 10 años, más o menos. Así que tengo algunos recuerdos nítidos de esa época. Mis padres vivían en Riñihue y en ese tiempo estaban a cargo del hotel que había en ese entonces, el único. Como a las 6 de la mañana hubo un temblor fuerte también ese día. Y yo, hay anécdotas cómicas porque yo nunca dejaba a mi hermana sola. Y dormíamos en una pieza contigua a la de mi padre. Entonces, cuando había un temblor, yo nunca salía sola, siempre, si no despertaba, la tomaba del brazo de cualquier parte, pero la cosa es que la arrastraba conmigo y la sacaba. La idea era ir a la pieza de mis padres y estar con ellos seguro, más segura. Entonces, cuando comenzó el temblor, el mayor, digamos el fuerte, eh, bajamos, del segundo piso, pero apenas, casi a rastras, porque era demasiado fuerte el temblor. Tengo una hermana menor. En esos años ella tenía 5 años. Por lo tanto, mi madre tuvo que tomarla en brazos y a mí por otro lado y bajar las escaleras que impactante para mí porque eran escaleras con esos palitos de madera que se empezaron a salir todos con el vaivén. Llegamos, logramos salir de allí por una puerta lateral del fondo y había una enorme chimenea en ese tiempo de cemento y bueno, y esta chimenea, nosotros avanzamos un par de pasos y esta chimenea se cayó. O sea, nos escapamos. Y logramos salir a la calle porque era el único lugar seguro donde podíamos estar. Bueno, como pudimos avanzar, nos hincamos en la tierra y bueno, y mi mamá pedía a Dios que parara de temblar. Vimos cómo se abría la tierra, sobre todo en la parte cercana a la playa, donde pasaban las líneas del ferrocarril en ese tiempo, del ferrocarril de los lagos a Riñihue. Entonces las líneas se hundía la tierra y las líneas quedaban elevadas, pues, quedaban en alto. Y eso, y otra cosa como pequeña me llamó la atención, los animales también en las pampas como que todos se apiñaron, como que todos se juntaban, todos estaban reunidos. Nosotros por lo menos no quisimos volver a entrar a la casa, al hotel en este caso. Entonces lo que hicimos fue hacer camas afuera. Había una parte de pampa, ¿sí?, de terreno, y ahí mi padre colocó colchones, carpas, y, y nos alojamos como 3 o 4 días ahí a la intemperie con fogatas. Mi padre hacía fogatas porque en ese tiempo ya venía el invierno, pues estaba helado. Entonces mi padre hacía fogatas para que no nos diera tanto frío. Y ahí dormimos como 3 o 4 noches. Luego las camas fueron trasladadas al pasillo del primer piso, pero en el pasillo. Ahí fueron tiradas todos los colchones y ahí dormíamos. Por si hubiese otro temblor, estar más a mano de la puerta para salir. No recuerdo exactamente cuánto tiempo pasó que se empezó a decir que se había caído un cerro en el río San Pedro, que es el río por donde desagua el lago Riñihue, y había tapado el desagüe. Y por lo tanto el lago empezó a subir muy, muy lento, muy de a poco. Recuerdo que escuchaba a mi papá que decía que él iba a colocar alguna marca a la orilla del lago y al otro día en la mañana iba a ver y el lago había crecido. Escuchaba yo que comentaba que decía 15 centímetros, 20 centímetros. Había muchos castillos de madera a la orilla de la playa,
Por lo tanto, con la subida del lago, esos castillos se empezaron a... Nadie sacó la madera, porque nadie sabía cuánto iba a subir el lago, por lo tanto toda esa madera quedó como un planchón así, un planchón de madera encima del agua. Yo veía a la gente caminar por esos planchones de tablas hasta el barquito que tenían que ir a tomar allá lejano, ¿cierto? Por encima de esas tablas. Que gente que vivía al otro lado del lago también tenía que viajar en esos barquitos que habían en ese tiempo. Eso también tengo muy nítido, eso de los planchones de tablas en el lago, y se veía enorme. Pero nadie imaginaba lo que iba a suceder, creo yo, porque la gente, me parecía que estaba toda como tranquila pensando, no, va a subir 5 metros, 6 metros. Y es lo que se escuchaba también en la radio, en los comentarios de la radio, porque seguramente pensaban que eso se iba a solucionar antes, pero no fue así. Entonces la gente esperaba que el lago empezó a subir muy de a poco, muy de a poco. Entonces la gente, cuando ya el agua estaba casi encima de su casa, recién empezaba a sacar sus cosas. Recuerdo que mi papá amarró, porque, bueno, nosotros, como le dije al principio, estábamos a cargo de ese hotel, que era de un primo de mi papá, pero nuestra casa estaba al lado del hotel. Entonces mi papá amarró la casa con alambre en unos pinos enormes que habían en la parte de arriba, pero no le sirvió de nada, porque igual se la llevó el lago, se llevó todo.